Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Hace pila que no te hacemos un videito, así que bueno, vamos a estar haciéndolo ahora. Qué fácil que es criticar. Es sencillo, muy fácil. Por ejemplo, vamos a criticar al coreano Han. A criticarlo bien, a la buena, porque en realidad por lo menos el hombre se puso a escribir, el hombre se puso a pensar, a meditar, a hacer algo que tristemente hoy por hoy está difícil. Se puso a filosofar. Y se puso a filosofar desde una perspectiva de análisis en ese lugar en el que se encuentra, que es Corea del Sur. Corea del Sur, que es un híbrido entre las culturas occidentales y la occidentalización, porque en realidad se encuentra ahí en una organización como la organización occidental del punto de vista económico, estructural y democrático, y por otro lado se encuentra con una cultura oriental. Por lo tanto, la mirada de Han resulta ser muy rica desde ese punto de vista, porque en realidad es una mirada que parte desde un observador relativamente parado en el umbral, digamos, en el umbral entre una cultura y otra. Pero también es cierto que Han, una de las cosas que hace en sus textos, en donde han tomado mucha relevancia, por ejemplo, su trabajo sobre la sociedad del rendimiento, su análisis que hace sobre el individuo y su autocapacidad de flagelación, presionado por tratar de pelear por la belleza del instante, por lo que él denomina un exceso de positividad que le termina dando un carácter negativo a lo positivo. Ahí es donde empieza a entreverarse Han, ahí es donde empieza a ponerse muy interesante la discusión, porque ¿qué pasa? Nosotros a Han acá le vamos a decir el chino, ¿está? Porque para Latinoamérica, aunque sea surcoreano y aunque sea habitualmente nos gusta ponerle nombrete a la gente, y todo aquel que tenga ojos rasgados, no le decimos japonés, no le decimos el coreano, no le decimos, no, le decimos el chino, porque acá en Latinoamérica es terrible, pero todo el que tenga los ojitos así es el chino, aunque haya nacido acá. Nació acá. Yo tengo un amigo, queridísimo amigo, un hermano, que vos agarrás y lo mirás y le decís el chino. Y no es chino, pero le decimos chino, porque todo el que tenga los ojitos medio es el chino. ¿Está? ¿Quedó claro? Es el chino. Así que entonces nos vamos a seguir refiriendo de acá en adelante al surcoreano Han como el chino filósofo. Por lo tanto, el chino filósofo en su trabajo de la sociedad del rendimiento, y donde plantea todo un escenario de evolución, digamos, del individuo, que abandona, por ejemplo, la sociedad. Nos han puesto varios nombres, y en realidad pasamos desde posiciones de la sociedad histérica, por si lo querés caracterizar desde un punto de vista de la sociedad esquizoide, como por ejemplo en un planteo hace Alexander Lowen en uno de sus libros, en donde hace toda una trazabilidad, por ejemplo, desde el arranque de lo que se podría hacer. Después pasamos por tipos fenómenos como Lacan, que en realidad la rompió y que hizo todo su trabajo, en donde no solo habla de lo que es la relación entre significados y significantes expresado a través de la psicología y la patología y toda una teoría de tratamiento y de la psique humana, sino que también se va hacia cosas más esotéricas y cosas un poco más allá. Pero estábamos hablando del chino Han. ¿Por qué hago todo este matete de gente que empiezo a agregar en la bolsa de la conversación? Ahora, si me seguís, vas a entender. Por otro lado, tenemos más gente que entra en la conversación, como por ejemplo un Foucault, un Nietzsche, que metía también la cuchara y que establecían, por ejemplo, la sociedad policíaca, la sociedad de la represión, la sociedad y así le fueron poniendo nombres. Entonces ahora el chino coreano. Pero el chino Han viene y le encaja un título que es la sociedad del aburrimiento, la sociedad de el rendimiento, la llamó. Y él establece ahí caracteres y condiciones de nuestra sociedad en donde diferencia entre cosas positivas y negativas. A priori, lo negativo sería negativo y lo positivo tendría que ser necesariamente positivo, algo que está bien.
Bueno, acá donde el chino la entrevera, en donde él a lo positivo le asigna un carácter negativo, donde dice que estamos impregnados de un exceso de positividad, y en ese exceso de positividad, por tratar de ser cada vez mejor, por tratar de sacar la mejor selfie, hacer el mejor video pedorro de la red, tratar de hacer, no sé, el mejor vestido, la mejor carita, el individuo adquiere un carácter de infelicidad absoluta y desasosiego profundo en su fuero más íntimo, porque se autoexige, porque se autocastiga, porque se autoaliena. En esa mirada que nos hace de la sociedad occidental, porque en realidad lo hace apuntando contra la sociedad occidental y en cierta forma con una mirada, si se quiere, con un tinte socialdemócrata o con un tinte, si se quiere, como todo filósofo, medianamente zurdo, pero porque en realidad le hace una crítica al capitalismo, y al capitalismo sobre todo en esa condición desde las redes sociales, desde esa condición del individuo hipersensibilizado hacia lo hedonista, hipersensibilizado en la demanda de querer ser el más, de querer el superior y de querer ser el exitista, o de decir, el que está marcado por el éxito en cada instante y cada cosa de su vida, buscando la aprobación, ya sea la aprobación de él mismo o la aprobación de los demás. La aprobación de uno mismo pasa a ser secundaria en el entorno, por lo que se traduce a través de lo que escribe Anne, por lo menos en mi interpretación, y pasa a ser el individuo puesto y traspolado hacia la visión que tiene otro desde afuera de uno. Y por lo tanto la felicidad del individuo moderno o posmoderno, por decirlo de una manera, pasaría a estar asignada prácticamente a lo que el otro ve. Entonces, si la respuesta del otro es una carita feliz de emoticón hacia la imagen que proyecto de mi ser hacia afuera, ya sea en el arte, en la política, en la religión, en cada uno de los actos laborales, entonces ahí se supone ese instante feliz hedonista del individuo que alcanza el placer que busca a través de la mirada de aprobación del otro. Hasta ahí está relativamente bien. Y casi que es difícil ponerse en desacuerdo con Anne, con el coreano, con el chino Anne, como le decimos acá en el barrio. Pero el chino Anne lo que no maneja correctamente en ese matete de positivo o negativo, para mi criterio, a título personal, es que no maneja que es un instante, es un momento, es un pequeño instante en la historia de la humanidad. ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Y por qué metía a Jung? ¿Por qué metía antes a Freud? ¿Por qué ponía a Nietzsche? ¿Por qué ponía a otros grandes pensadores? Que podría seguir con muchos más. Me vinieron estos porque en algún sentido son los que referencia Anne. Que además Anne en cierta forma le tira un palo al liberalismo, porque casi como que... Pero bueno, le tira un palo solapado, no es un palo directo, y eso también hace que critique alguna cosa de él. Pero yendo al análisis de él, entiendo que lo hace al instante, a un momento de la sociedad, y no toda la trazabilidad de toda la sociedad occidental. Es decir, está haciendo foco en un modelo de sociedad yuppie, hiperconectada, que habemos mucho y que los hay, que está claro, porque en realidad es cierto, las redes sociales han invadido y han ocupado un gran porcentaje. Fíjese que buena parte de estas porquerías de los celulares, que además de tener la cámara, el video para que haga este video de mierda y una serie de cosas, tiene también la capacidad de ponerte la carita cada vez más linda. Entonces te ponen filtros, se hacen un montón de cosas que en cierta forma va hacia ese histeriqueo de lo hedonista, de esa búsqueda del placer y la aprobación en el otro, ese autoengaño de verte lindo cuando vos ya sabés, cuando te mirás de mañana en el espejo, que no sos la foto podrida que saca el teléfono con el filtro puesto, pero en definitiva te crees que sos lindo porque a través de la red social el resto te ve lindo. Y ahí le tengo que dar la razón a Anne, pero no se la voy a dar al 100%, porque ese es
un instante. Los pensadores antes duraban tiempo, la influencia de un Nietzsche, la influencia de un Foucault, la influencia de un Lacan, la influencia, por ejemplo, del pensamiento de un Rousseau, de un Montesquieu, de un Robespierre. Eran cosas que trascendían y se mantenían un tiempo en nuestras sociedades. Entonces el hombre de aquella época encontraba en una visión filosófica y tenía tiempo para internalizar esa visión filosófica en su conducta. Y entonces las sociedades todas iban adquiriendo lentamente un modelo de pensamiento que generaba un modelo de lo que sería la sociedad posterior. Claro que en todos estos procesos y todas estas maravillas de pensadores que nos han influido y nos influyen al día de hoy, transitamos a través de varios desquicios, ¿no? El siglo XX quizás uno de los siglos más violentos de la historia, aunque miramos con barbarie lo que fue la Inquisición y lo que fueron los procesos separatistas de la Iglesia, como aquellos de Lutero, Calvino y todos esos procesos. Pero en general, si nos vamos a meter en general en el análisis de las raíces de nuestros problemas en la sociedad de hoy, lo que vamos a terminar encontrando es que no tenemos referentes. Tan sencillo como eso, no tenemos pensadores referentes que influyan en nuestras vidas de una forma positiva, en el valor carácter positivo real, para tomar un referente a seguir. Entonces, ¿quiénes son esos que nos van referenciando? Y mirate vos, ninguno es ningún intelectual maravilloso. Youtubers, influencers. Vivimos en un proceso de manipulación constante de nuestra conciencia a través del bombardeo de los medios de comunicación, y a eso me refiero específicamente en la flagrante violación de todo derecho del individuo a través de la intromisión en los dispositivos electrónicos, en donde espían nuestros correos electrónicos, espían las búsquedas que hacemos en internet, espían todas y cada una de nuestras actividades, en donde después te dirigen desde un perfil psicológico una publicidad, una propaganda de algo que vas a comprar. Lo que no te dicen es que también te quieren vender un modelo de sociedad, te quieren vender también un modelo de organización social, te quieren vender también lo que será el autoritarismo del mañana, a través de un control único, global, a través de los medios de comunicación. Y lo cierto es que estamos cada vez más chotos. Y este video se va a hacer largo, pero en realidad necesitaba hacer toda esta introducción del Chino Han, de Lacan, de todos los que ya nombramos hasta ahora, que no hay necesidad de volverlos a nombrar, para llegar a lo que quiero llegar ahora. Lo que tenemos que hacer es empezar a entender que tenemos que asumir la capacidad de pensar. Tenemos que empezar a tener la capacidad de ser seres intelectualmente activos. Y a la hora de pensar tenemos que tratar de desideologizarnos, de quitarnos las prebendas ideológicas que tenemos incorporadas en nuestra cabeza, librarnos de las publicidades, librarnos del bombardeo constante que tenemos a través de las redes sociales, librarnos de las burbujas aglomeradas por algoritmos que nos componen y que nos arman ahí para nosotros entender que la realidad que tenemos es esa que tenemos a través de la red, y el mundo es otro, la realidad es otro, la existencia per se del individuo como individuo es otra, va por otro lado, muchachos. Tenemos entonces la obligación de ser seres pensantes. Si no leíste a Han, léelo. Si no leíste a Foucault, léelo. No tenés por qué ser un filósofo, no tenés por qué ser un hombre de la cátedra, no tenés por qué... No, un ser humano normal. Agarrá y lee, tomate el trabajo. No leas el comentario de lo que dijo Foucault, no leas el comentario solo de lo que dijo Han, no leas solo el comentario de lo que pudo haber escrito alguna vez un Borges, o lo que pudo haber escrito alguna vez un Lugones, o lo que pudo haber escrito pensadores como por ejemplo José Ingenieros. Muy criticado él por sus visiones, pero José Ingeniero es un tipo interesantísimo que escribe El hombre mediocre, y que vaya si dará para pensar y si dará para buscar entre todo ese bagaje de conocimiento
que está por ahí, lo encontrás. Las redes no tiene todo solo connotaciones negativas, lo encontrás ahí. Entonces, buscá, lee, informate. No vivas el cuento del instante y del momento. Video de 15 minutos, casi que un programista salió. Lo vamos a colgar en YouTube, el que lo quiera ver, que lo mire, el que no lo quiera ver, no lo mira, hagan lo que quieran, pero el mensaje a partir de este video es: trata de tomar conciencia por ti mismo, sé responsable de tu propia cabeza, sé el timonel de tu propia mente, de tu propio cerebro, disfruta la capacidad de libre pensador. Sé un libre pensador. Levántate cada día pensando: tengo que ser un libre pensador, tengo que pensar por mí, no lo que me dice la asociación de tal o tal cosa, no lo que me dice tal o cual político, no lo que me dice tal o cual cosa, no lo que veo en la red social. El terraplanismo mental es terrible, y hablo del terraplanismo porque es una de las tantas manifestaciones que hay de este oscurantismo secundario al progreso que estamos viviendo, ese retroceso enorme que vivimos como una paradoja del increíble progreso sociocultural y el increíble progreso que hay a través de los medios de comunicación. Somos seres humanos con una mente que no ha variado en los últimos 1000, 2000, 3000 años, 2000 años. Somos básicamente los mismos seres humanos, con las mismas cabezas, pero con un mundo completamente diferente. Hoy tenemos la capacidad de crear inteligencia a través de la inteligencia artificial. Hoy tenemos la capacidad de organizarnos como sociedad de una forma diferente. Hoy tenemos la capacidad de crear bombas atómicas como las de hidrógeno, capaces de llevar una columna de humo y de destrucción hasta pasando la estratosfera, hasta casi el límite superior de nuestra atmósfera. Por lo tanto, tenemos un poder enorme y una responsabilidad aún mayor como individuos para tratar de ser seres correctos, seres de bien. La sociedad del mañana no te la va a dictaminar un político, no te la va a hacer uno de afuera. La sociedad del mañana la vamos a componer entre todos. Vos, yo, aquel, Juan, el cuidacoche, aquel que está allá adelante, y la señora que está leyendo sentada ahí en el parque. El mundo va a cambiar porque está cambiando a cada instante y vos tenés que ser parte de ese cambio, tenés que tener la cabeza abierta para darle la forma al cambio que vos querés. Es un video larguísimo, 20 minutos de un pelotudo hablando en el auto, hablando desde ahí, y realmente no lo va a ver ni Mandrake, pero si alguno se toma los 20 minutos para verlo, bueno, alguna conclusión va a poder sacar. El que me quiera putear, me putea acá abajo, suscríbase, haga lo que quiera, sea libre, mijo, sea libre, haga lo que quiera, muchacha, señor, todes, todas, tutis, totis, pipas, hagan lo que quieran. Suerte en pila.